Perfecto, entonces ya formalmente sean todos bienvenidos a esta primera sesión del curso de lectoescritura impartido por Elvira Congosto. Eh, Como ustedes saben, la sesión anterior, la sesión de introducción, pues no pudo ser subida a YouTube durante esta semana. Lo que sucede fue que hubo un pequeño inconveniente con la grabación y no pudo ser subida. De todas maneras, como no se entró en materia y solamente fue una introducción, pues no hay ningún problema. Ya por lo menos nos dio las pautas para poder solventar los problemas y que a partir de ahora podamos tener siempre la grabación semanal de cada una de las sesiones que vamos a tener a partir de ahora. Entonces, les queremos dar la bienvenida a todos los docentes y mentores también de las comunidades autónomas de aprendizaje del proyecto presidencial para la excelencia educativa que están aquí presentes. Como saben, parte esencial del proyecto, aparte de poder crear este prototipo basado en una planificación con una periodicidad distinta a la que propone el ministerio, también hay un enfoque hacia aumentar y desarrollar las competencias de lectoescritura y también las competencias de lógico-matemática. Entonces, partiendo de este objetivo del proyecto, pues hemos decidido realizar esta capacitación con la señora Elvira Congoso, que nos acompaña desde España. Entonces, sin nada más que agregar, que ya la sesión pasada fue presentada, pues le voy a dejar con Elvira para que así podamos iniciar formalmente la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por ese interés, por compartir esta tarde en la que espero pues, responder a esos objetivos, esas expectativas que ya avanzamos en la sesión anterior. Como bien ha dicho Diego, fue una sesión más de presentación y muchas de las ideas que transmití en aquel momento los voy a ir retomando a lo largo de las próximas sesiones, con lo cual, con tranquilidad, no pasa nada si alguno de vosotros no pudo estar la tarde del viernes pasado. Voy a compartir la presentación que vamos a ir siguiendo. Y comenzamos con una frase que nos recuerda la importancia de la lectura. La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Creo que entre este proceso de lector-escritor que tenemos como objetivo mejorar y potenciar en todos nuestros estudiantes, desde la etapa infantil hasta la etapa de secundaria, como comentamos el otro día, había representación de docentes de todas estas etapas, pues considero que es importante, clave en ese crecimiento como persona y esas habilidades que se requieren para el desarrollo de estas competencias. Simplemente a modo de recordatorio, a lo largo de este curso vamos a ir analizando los distintos teóricos de la escritura, la perspectiva también neurológica. Vamos a identificar esos diversos procesos de aprendizaje de la lectura y escritura que se desarrollan y vamos a ver los beneficios y los inconvenientes de cada uno de ellos. También vamos a analizar y utilizar distintas estrategias didácticas para el aprendizaje de este proceso. Diseñaremos también algunas actividades propias de cada una de las etapas educativas que generen esa motivación. Como sabéis, no hay aprendizaje si no hay una motivación, no hay una inquietud que se genere en los estudiantes, y ese es nuestro gran reto, el poder claramente, el despertar, ¿no?, esa chispa, ¿no?, en ellos, para que la inquietud y la curiosidad pues, les haga ser los lectores y que potencien ese conocimiento a través de la lectura y luego, consecuentemente, también de la escritura. Y por último, evaluaremos también las principales, ¿no?, dificultades que pueden aparecernos dentro de lo que es el proceso lector-escritor de los alumnos. En cuanto a la evaluación, no solamente de las dificultades, también apuntaremos algunos aspectos de la evaluación de estas competencias, porque no podemos seguir evaluando como lo hacemos habitualmente cuando trabajábamos
distintas áreas que conforman el currículum a nivel de contenidos, ¿vale? Eso es un cambio que tenemos que hacer. Pues seguimos competencias, el desarrollo de esas competencias, utilizamos metodologías que fomenten el aprendizaje activo del alumno para la consecución y desarrollo de dichas competencias y, por tanto, el proceso de evaluación debe ser distinto y adecuado a las mismas. En cuanto a contenidos, aquí aparecen los que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Hoy empezaremos a desarrollar los dos primeros, los fundamentos de la lectura y las metodologías para enseñar a leer. Nos vamos a quedar ahí a escribir. Yo creo que no nos comenzar, porque sí que quiero también que esta sesión sea interactiva. Al ser 2 horas de duración, pues bueno, podía estar hablando, porque yo me animo y puedo estar hablando todo el tiempo, pero creo que lo importante también es compartir inquietudes, compartir cuando veamos algunos aspectos que nos ha llamado la atención, hacer reflexiones. Esto lo vamos a hacer fundamentalmente a través del chat. Como el otro día vi que éramos muchos los que al final estábamos conectados, pues creo que a través del chat pues sí que podemos ir generando y luego, si es pertinente, pues concedemos el palabras a alguno de los participantes para que compartan esas inquietudes que puede haber generado el tema comentado. Nos centraremos, como digo, en esos dos primeros puntos y en las siguientes sesiones hablaremos de ese aprendizaje significativo que genera el lenguaje escrito, las relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, aunque muchos de estos aspectos ya parecer entrelazados con otros anteriores. Vamos a ver cómo somos capaces de dar respuesta a la diversidad, ¿no? Creo que ahí también está la riqueza del ser humano, no hay dos seres iguales, pues esas necesidades que cada uno de nuestros estudiantes puede presentar, cómo podemos, a través de distintas estrategias, dar respuesta a las mismas. Cómo valoraremos esas necesidades y cómo diseñar estrategias pertinentes para su trabajo y su desarrollo. Algo clave que apuntábamos antes, el fomento de la lectura y escritura. Es verdad que además yo sí que he visto cómo pues, los chicos leen mucho, pero leen unas fuentes que no son las más adecuadas, ¿no? Pero de pues, todas las redes sociales, tipo de ellas, etcétera. La clave está en fomentar, en potenciar esa lectura, pero hacia otro tipo de libros, de distinto índole, lecturas totalmente distintas y que se ajusten también a esos intereses propios, que ellos pueden marcar. En cuanto les enganchamos, realmente podemos generar ese gusto, ¿no? Yo creo que el término es ese disfrute, ¿no? Por la lectura y, consecuentemente, tenemos que acompañarle el proceso escritor. Nos cuesta escribir, nos cuesta el redactar, el saber expresar de una manera escrita también nuestras ideas. Cómo ambos procesos van totalmente de la mano y cómo pueden ser potenciados el uno con el otro. A través de distintas estrategias hablaremos de esas rutinas del aula, una oportunidad también para leer y escribir, cómo dentro de un aula, de un día a día, podemos potenciar ese hábito y ese hábito escritor. Y luego diseñaremos y reflexionaremos sobre el plan lector, ¿no? Para conseguir que es esa lectura autónoma, ¿no? de los chicos cuando ya van mostrando pues, una inclinación hacia un tema, hacia otro, pues esa lectura autónoma comprensiva y se aporte un conocimiento y un bagaje no solamente a nivel de vocabulario, que es lógico, y por tanto con esa fijación y ese conocimiento de los términos, pues podrán mejorar su proceso. Más dilación, comenzamos, ¿no? Los seres humanos, como hay en Marco, pues nacemos con un cerebro que realmente no está preparado para leer y para escribir, está preparado para hablar. Nosotros, a lo largo de los primeros años de vida, vamos adquiriendo poco a poco ese lenguaje materno que cada uno de nosotros que corresponda. Nosotros compartimos el español, no recibimos en esos primeros momentos unas clases. Es decir, que poco a poco es un proceso para el que nosotros estamos preparados, que se va desarrollando y podemos decir, más o menos a los 5 años, un niño habla con bastante perfección un idioma, el idioma materno. Quizás cuando los padres, en este caso hay variantes,
pues cada uno tiene una lengua materna distinta y se les enseña a los niños ambas lenguas, pues todavía ese proceso al principio se ralentiza, pero luego al final el resultado de ambos idiomas. Si no estamos preparados, ¿no? Si somos capaces de conseguir hablar, porque sí que para ello, ¿cómo logramos realmente el desarrollo de ese proceso? Pues realmente todo hace referencia a un cerebro en el cual se van a establecer una serie pues, de circuitos neuronales que van a hacer posible el lenguaje, ¿vale? Pero el lenguaje, ¿sí? No el proceso lectoescritor, no esa lectura y escritura que no son tan propias, tan naturales nuestras en este. Si lo logramos, ¿a qué se debe fundamentalmente? Pues a una característica que es verdad que no es exclusiva del cerebro, pero porque la tiene también el resto del sistema nervioso, que es la neuroplasticidad. El autor David Ezpeleta, en un documento titulado La lectura desde la neurociencia, que está publicado por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, define esta característica, la neuroplasticidad, como la capacidad para adaptarse mediante cambios en su función y estructura al paso de los años a la información y a la información que recibe. Como decía, esta característica no es propia solo del sistema nervioso, pues, esa reconstrucción que se produce cuando pues, hay determinadas circunstancias que influyen en ambos. El cerebro, cuando leemos, guarda toda la información. El cerebro, cuando leemos, capta todo lo que aparece de una manera evidentemente visual, salvo con las personas que tienen una limitación visual que puede ser adquirida, esa capacidad, esa información a través de la capacidad visual, sino la táctil. En esos casos, esa información entra toda en nuestro cerebro. Vamos a ver un pequeño vídeo que os animo a ver con detalle y al finalizar lo comentamos. Muy bien, era muy cortito, pero yo creo que resume una idea fundamental. A través del chat me podéis indicar, nos podemos compartir qué os ha llamado la atención de este pequeño vídeo. Profesora, Sí. Mi amor, de todos los temas que han estado trabajando, ese es uno de los que más me ha impactado a mí como docente, porque ese tema está bastante interesante. Ojalá que todos los maestros pudieran estar participando de este taller, que fuera un taller que lo impartieran a una hora que todos los maestros pudieran estar presentes, porque en verdad está bastante interesante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y destacarías algo del vídeo que hemos visto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o consideras más relevante? Bueno, en la lectura yo recordaba a mi maestro en la universidad, cuando yo estaba haciendo la maestría. Yo estaba recordando que el profesor me decía, usted cuando está leyendo, si usted está leyendo un ejemplo, un cuento, y usted siente que no hay una aprehensión de la lectura, entonces usted deja de leer, porque de nada sirve usted estar leyendo 20 páginas cuando no le quedó nada en el cerebro. Usted tiene que leer cuando usted va entendiendo. Dice, si usted va leyendo y no entiende nada, deje de leer. Así me decía el profesor. Y eso se me fue ahí en la mente. Muy bien, has marcado dos procesos que son importantes y que ahora iremos viendo, ¿no? Iremos comentando a lo largo de esta. No sé si alguien quiere a través del chat comentar algún aspecto más del vídeo, destacar algo que también, como la compañera, le ha llamado la atención. Sí, tenemos a José Ramón en el micrófono. Adelante, José Ramón.
Profe, esta parte de el cerebro me Sí. recuerda algo de la universidad cuando estaba cursando mi licenciatura de lengua española. Ujú. Un maestro de la misma área de lengua española que Sí. nos ponía mucho texto para analizar y siempre nos decía, si no tienen su cerebro en orden, no van a comprender. Deben de Ujú. estar serenos, su cerebro en orden y principalmente ustedes deben de centrarse en la lectura. Ujú. En centrarse en la lectura, hacer de ese texto que es de usted, que usted fue que lo escribió, meter su cerebro y su mente y su pensamiento dentro del texto para que pueda Ujú. decodificarlo y comprenderlo. Ujú. Eso es, perfecto. Eso es otro de los temas que en el vídeo también ha salido. Ese proceso de decodificación de las letras o signos y cómo el cerebro está demostrado claramente que esas áreas en las cuales se registra esa actividad sí que hay un antes y un después, por ejemplo, que acabamos de ver con este niño, ¿no? Él comienza deletreando y lo dice, decodifica a través del papel las letras que van apareciendo dentro de las palabras, ¿no? Ese es el primer paso, es el primer paso que veremos luego cómo se realiza y que nos puede dar luego, posteriormente, a esos procesos que ya habéis también apuntado de comprensión. Es decir, puede haber una parte primera solo de decodificación para pasar a esa comprensión del mensaje que estamos captando a través de la lectura. Bien, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Como os decía, gracias a esta característica, a la neuroplasticidad, las neuronas van aprendiendo. No podemos olvidar que su función principal es percibir y descifrar caras, objetos, etc. Pues estas neuronas llegan a aprender a interpretar letras y palabras, ¿no? Y con el tiempo la clave es automatizar ese proceso de identificación. Cuando ese le tenemos ya automatizado, damos el siguiente paso para comprender, ¿no? Pero si no se automatiza, no ponemos las bases de lo que constituye realmente el proceso de la lectura. Por tanto, tenemos que aprender. Es necesario repetir unas clases que vosotros transmitís y compartís con vuestros estudiantes a través de diferentes metodologías de las que hablaremos posteriormente para la adquisición de la competencia lectoescritora. Aprender a leer y aprender a escribir claramente consiste, como decíamos antes, en ese desarrollo de todas esas interpretaciones que sí se tienen que producir de una manera, con una característica, que es que sea de una manera eficiente entre las distintas áreas visuales y las áreas del lenguaje. Áreas que están desde que nacemos, es decir, que están ahí desde el primer momento. Entonces, nos queda claro que en ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura se modifican áreas del cerebro, lo cual da lugar a otra constitución de redes neuronales nuevas en el cerebro. Capacidad para adquirir, como decíamos al comienzo, una lengua, ¿no? es innata, ¿no? Nacemos con ese cerebro que está programado para hablar y adquirimos la lengua materna sin un esfuerzo grande, o por lo menos aparentemente grande. Genéticamente está programado pues, para adquirir, ¿no? y convertir esas secuencias de los sonidos, de los fonemas, en unas representaciones que tienen un sentido, pero no están para los tipos gráficos, los grafemas y por tanto los significados. Entonces, a través de las clases, a través de ese proceso que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, se consiguen esos objetivos. Dando un paso más en este proceso de aprendizaje de la lectoescritura y el cerebro, sí que hemos comentado anteriormente que se ponen en funcionamiento dos sistemas, el sistema visual y el sistema lingüístico. Claramente, para aprender a leer, pues los niños ya, todos cuando somos pequeños, tenemos una estructura, una arquitectura cerebral necesaria, que está programada y eso sí que nos viene de partida, ¿no? Y con la estimulación ambiental tan importante para el desarrollo de cualquier aspecto del niño, pero en este caso del aprendizaje, en cuanto a la identificación de distintos objetos para reconocer posteriormente el lenguaje.
Con todas esas interconexiones claramente neuronales entre el sistema de lenguaje y el sistema lingüístico y el sistema visual, se modifica claramente la estructura y el funcionamiento del cerebro, sobre todo en la parte occipital, ¿no? Temporal occipital, que comentamos. Esto es uno de los puntos que comentamos en la sesión inicial de presentación, que Danae denomina la caja de letras, también comentada como el buzón de palabras. En cuanto al primer sistema, a ese sistema visual, auditivo, realmente consiguen el dominio del lenguaje los niños pequeños pues en los 6 primeros años, 5 o 6 primeros años de vida, ¿no? Y van adquiriendo distintos aspectos, pero no reciben unas clases para esa adquisición, ¿no? Y ven pues sonidos, fonemas, léxicos, etcétera. Escuchan, imitan, ¿no? Ya sabéis que el aprendizaje vicario es el principal aprendizaje siempre, pero especialmente en estas etapas. Sabéis que hay muchos estudios que demuestran claramente cómo todavía antes del nacimiento los niños, cuando están en el vientre materno, pues todavía a partir del 6.º mes pueden empezar a oír claramente unos sonidos del habla de la madre. No entienden evidentemente lo que se dice, no entienden, pero sí que oyen unas pautas rítmicas, una melodía a través de, bueno, y unas curvas, ¿no? Una entonación, ¿no? De hecho, es cuando son recién nacidos, aunque no digamos ninguna palabra, pero sí utilizamos la entonación, el bebé reacciona de la misma manera. A partir de los 5 o 6 años es cuando el niño ya adquiere ese lenguaje de una manera natural y va a dar el siguiente paso, ¿no? Con toda esa estimulación y ese desarrollo que previamente ha hecho para adquirir esa madurez de la base que se requiere del proceso de aprendizaje lectoescritor. Leer consiste claramente en convertir unos signos gráficos, temas, en unos sonidos, los fonemas, ¿no? Y si leemos en voz alta, producen esto. En cambio, también podemos convertir esos grafemas en significados cuando leemos en voz, en silencio, sin articular palabras. Entonces, cuando aprenden los niños realmente a leer, van comprendiendo lo que sabéis un poco antes, van comprendiendo, primero automatizando esa decodificación, una vez automatizada, ya van dando el paso de la comprensión mediante distintas formas. Van tomando conciencia de determinadas expresiones, sonidos, etc. Esto hace referencia a un concepto clave que es la conciencia fonológica. Esta imagen que os proyecté la semana pasada, que hace referencia a la caja de las letras de la teoría de Danae, para ver cómo sí que ahí se van almacenando toda esa información procedente del proceso lectoescritor. Como os decía, la conciencia fonológica es una habilidad realmente, una habilidad que nos va a permitir claramente pues, reflexionar y manipular de manera consciente distintos segmentos de lenguaje oral que nosotros estamos utilizando. Existen claramente dos tipos, ¿no? de conciencia. Por una parte, la conciencia silábica y por otra parte, la fonémica. En cuanto a la primera, la silábica, es esa habilidad que vamos desarrollando en los niños para reflexionar y manipular una sílaba de una palabra. Pues, por ejemplo, es cuando podemos ver determinadas sílabas en una palabra o cómo se diferencian solamente dos palabras por una sílaba que aparece. Ese tipo de actividades que nosotros vamos planteando y proponiendo a los chicos pues de una manera que ejercita esa conciencia fonológica. En cuanto a la conciencia fonémica, esa es la habilidad que nos da un paso más permitiéndonos reflexionar y manipular los fonemas que constituyen la palabra. Entonces, es claramente el sonido de la palabra. Por ejemplo, podemos decir cuántas palabras conoces que empiecen por la letra A, ¿vale? Puede identificar distintas palabras en las que la letra A
pues suponga un cambio en el concepto de la persona, de la palabra. Por ejemplo, niño, niña, la A añade otro matiz. Es decir, es distintas actividades que nos permiten además ver el significado, ¿no? Añadiendo unas letras, quitando otras, cambiándolas o viendo la diferencia que se producen entre unas y otras. Ahí os había puesto otro ejemplo, ¿no? Del ¿qué rima con queso? Pues ahí tienen que pensar, pues casa no rima, tomate, caracol, hueso. Hueso sí que rima con queso. Entonces ahí se fijan claramente en esa última sílaba que realmente es lo que le hace volver a entrenar la toma de conciencia fonológica. Hay muchos otros tipos de ejercicios, sobre todo para los más pequeños, ¿vale? Esta es la definición que os acabo de comentar. Para los más pequeños, pues es, por ejemplo, trabajar una letra concreta, M en este caso, y ahí aparecen distintas imágenes, distintos pictogramas para identificar esas palabras cuyo nombre comienza, en este caso, como decía, por la letra M. Tenemos mano, manzana, tenemos mono, tenemos moneda, monedero, melón, etcétera, ¿no? Mosca, mamá. Todas estas palabras, el niño lo que hace es tomar conciencia de que comienzan todos por la misma letra, en este caso, la letra M. Existen otros tipos de actividades, por ejemplo, en este caso podríamos plantear a los niños, colorea la letra con la que termina el dibujo que aparece al lado de las mismas. Por ejemplo, si es un lapicero, ¿qué marcaría? Pues la D, la I, la Z, y como veis son próximas para que empiece a diferenciar también la pronunciación, la identificación de la letra correspondiente con el sonido que ellos están identificando en su pronunciación. Hay otro caso, por ejemplo, en esta, en el que ya no solamente son letras, sino que aparecen las sílabas y aparecen desordenadas, con el objetivo, y esto es ya para los niños más mayores, que las ordenen, y la ayuda claramente es el pictograma que aparece al lado. Es decir, tienen el concepto a través de la imagen, pero el tipo de ejercicio que se plasma ahí lo que nos ayuda es a que los niños vayan conociendo las sílabas, cuya organización nos va a permitir claramente pues el ya captar la palabra correctamente escrita, que va vinculada al pictograma correspondiente al concepto al que hace referencia. Hay numerosos estudios que apoyan claramente el hecho que aproximadamente, como ahí os planteo, el 25% de los niños que no tienen una instrucción fonológica directa no cuentan con una serie de habilidades suficientes para comenzar el proceso lectoescritor. Fijaos si es importante el conseguir realmente esa instrucción fonológica de cara a avance que puede suponer dentro del proceso, si no ellos se estancarían y no conseguirían ir progresando en dicha competencia. Desde los 3 años, ¿no? Esa conciencia fonológica se puede empezar a trabajar, ¿no? Para convertirla en habilidad. Ya sabéis que trabajamos a nivel competencial, que está formado por destrezas, habilidades, etcétera, y estrategias que vamos poco a poco viendo con los niños. Tiene un proceso que sea progresivo en cuanto al grado de complejidad. Como ahí aparece, de menor complejidad es esa segmentación pues, silábica, ¿sí? El reconocimiento de las distintas sílabas, también la manipulación silábica, es decir, creación, eliminación, inversión. Esta primera parte, los 3 niveles, es la toma de conciencia silábica. A partir de aquí es toma de conciencia fonémica, cuando todo es toma de conciencia fonológica, ¿vale? En esta segunda, en la conciencia fonémica, es cuando es ya capaz el niño de reconocer los distintos sonidos, ¿vale? Vocales, es capaz también de reconocer los distintos sonidos en cuanto a consonantes, es capaz de manipular fonémicamente, es decir, creación, eliminación, inversión, etc. Y por último, análisis y síntesis fonémica, es decir,
cómo poco a poco dentro de este proceso de desarrollo de la conciencia fonológica hay dos partes. Los 3 primeros pasos corresponderían a esa conciencia silábica y los otros 4 pasos a la conciencia fonémica. Realmente, en este proceso de aprendizaje de la lectura, ¿cómo entendemos que se produce esa competencia? La definición más clara y más sencilla que podemos hacer, y que habéis apuntado muy bien los compañeros que habéis participado de ese documental, es que leer es comprender un texto. Lo habéis dicho muy bien. Es decir, que a través de ese acto de la lectura, ¿vale?, a través de esa captación de la información, a través de la capacidad visual o, como habíamos dicho, en los casos que requiere la táctil, esa información toda entera se queda y se recoge en el cerebro. Esa información va a ser almacenada en el cerebro con una finalidad que vaya sirviendo de bagaje para que la próxima incorporación e identificación de nuevas palabras que aparecen nuevamente en la lectura, en el acto de leer, pues ya las vayamos identificando, las conocemos y por tanto su decodificación se va a producir de una manera mucho más rápida, ¿no? Leer es hacer realmente que un texto se aloje en el cerebro, como estáis viendo. Es decir, lo asimilamos a través del sentido correspondiente y esa información captada es transmitida al cerebro. Entonces, de ese momento es cuando los procesos cognitivos van a intervenir para poder comprenderlo. Si se produce esta parte, no va a poder haber una comprensión del mismo. El proceso de la enseñanza y, por tanto, del aprendizaje de la lectura no puede solamente ser entendido desde una perspectiva de mecanismo decodificador, porque eso simplemente es lo que coloquialmente llamamos más como una lectura mecánica. El niño sabe leer, pero realmente no comprende lo que lee. Y pasa, y sobre todo al principio, estáis viendo cómo el niño lee de una manera silábica, es decir, se acompaña con la pronunciación para ir asociando nuevamente ambas partes, pero poco a poco esa lectura se va convirtiendo en una lectura silenciosa, porque ya ese proceso de codificación da un paso más en esa automatización del mismo y, por tanto, la comprensión se va generando de la lectura de manera más rápida. No hemos acabado prácticamente de captar una palabra, de decodificar, cuando ya estamos viendo otra. Es decir, esa información rápidamente pasa al cerebro. Entonces, dentro de este proceso, claramente, el niño lo que hace es percibir visualmente esa información gráfica del texto. Esta información, como vemos, se traslada al cerebro. En el cerebro se procesa, se relaciona con todas las ideas y con todo el bagaje cultural que existe en ese cerebro y luego se lleva a cabo este procesamiento. Paralelamente, el ojo o el dedo está captando rápidamente la siguiente unidad de información. Una vez procesada, de nuevo es sometida al proceso de comprensión por parte del cerebro y la integra debidamente dentro de lo que es, pues, esa capacidad que tiene este gran motor, ¿no?, que nos impulsa a todo este proceso y, sobre todo, que nos aporta la cultura y que nos aporta tantas cosas a nivel intelectual. Ese bagaje con que cuente en la persona, su capacitación, su desarrollo, etcétera, van a ser variables claves que determinen claramente la comprensión. Cuando una persona lee una palabra que la decodifica perfectamente, pero no la entiende, no sabe su significado, evidentemente el procesamiento que se hace de la misma es diferente. Por tanto, no llega a cerrar el proceso de comprensión lectora que apuntamos en el mismo. Bien. En cuanto al aprendizaje de la lectura, ¿no?, se podemos diferenciar, pues, como tres principales niveles, ¿no? Un primer nivel, ese primer nivel
es el nivel perceptivo, en el cual claramente está basada en una identificación gráfica, ¿no? Es decir, ese primer nivel es aquel en el que vamos a trabajar mucho a nivel escolar, ¿vale? Es ese proceso de codificador, es decir, vamos a enseñar a los alumnos a interpretar formalmente el texto, vamos a adiestrar esa capacidad visual para que posteriormente pueda pasar a la fase de comprensión. Por eso es clave, tan importante, ese trabajo que se hace con los niños en las distintas actividades que conforman el proceso lector. Es realmente lo que llamamos aprender a leer, eso largo, ¿no?, que requiere esas distintas fases, el desarrollo de esas distintas fases por las que pasa el niño y que se tienen que ir desarrollando no solamente como en la fase infantil, sino que se tiene que desarrollar y potenciar a lo largo de las distintas fases educativas o etapas educativas por las que pasa el alumno. El siguiente nivel, ya damos un paso más, es un nivel comprensivo, es un nivel de procesamiento de dicha información, hay una interpretación, por tanto, del contenido de la información captada a nivel perceptivo y de la interpretación del mensaje que ese proceso nos está llevando. El nivel 3 ya hay un proceso integrador y ese integrador es que toda esa información pasa a integrarse con la que ya está en el cerebro y de una manera, lógicamente, bueno, pues acorde, ¿no? Porque si no hay una buena integración, realmente pues tampoco habrá un crecimiento de calidad del mismo en este sentido. No existe, como había apuntado, una auténtica lectura hasta que el texto no llega a formar parte del conocimiento lector. Es que apuntamos algo más, ¿no? Es ese conocimiento lector que apunta y que lleva ese adelanto. Estos tres niveles, ¿no?, en el aprendizaje de la lectoescritura va unido a una serie de habilidades y destrezas que al final conforman claramente pues, ese proceso de la lectura, de aprendizaje de la lectura. Ese primer nivel, 1, que era el nivel perceptivo, va a conllevar esas habilidades perceptivas que tienen que ser muy entrenadas, sobre todo en la etapa de educación infantil y en la etapa de educación primaria. El siguiente paso que daríamos, que sí comienza también en la etapa de educación infantil, pero no a partir de los 2 años, que podíamos trabajar el nivel perceptivo con los niños en la etapa previa, en el nivel 1. En el 2 podemos comenzar a partir de 3-4 años del niño para que ya comience el desarrollo de unas destrezas comprensivas, es decir, se dé ese paso en el procesamiento de la información adquirida para la comprensión de la misma, de la información que ha sido recogida. ¿Dónde acaba este proceso? Podemos decir que este segundo nivel se desarrolla fundamentalmente en lo que podríamos estimar como el segundo ciclo de educación infantil, toda la etapa de primaria y el primer ciclo de educación secundaria, por las diferencias que pueda haber, pero los primeros años, entender como primer ciclo de esa etapa o segundo ciclo, los últimos años de esa etapa. Tercer nivel, que requiere ya la adquisición de un nivel competencial ya de lectura estratégica, pues como hacemos referencia a ese proceso integrador, se sigue trabajando a través de toda la etapa de primaria, pero ahí continuamos trabajándolo bien en la etapa de educación secundaria. Decía estudiando porque se me ha venido rápidamente otra idea, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos en esta etapa de secundaria que muchas veces cuando dicen es que no soy capaz de aprenderme lo que me está explicando el profesor y que viene recogido sobre todo? O sea, al profesor le entiendo cuando me lo cuenta, pero a lo mejor cuando lo leo en el libro no me queda tan claro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se está produciendo ese proceso integrador. Es decir, qué bagaje, qué ideas previas ya tenía el alumno, y a lo mejor lo que tenemos que trabajar en algunos de los casos son esas ideas previas para las que corresponden adquirir en ese momento a través de la lectura y que se desarrolle, porque la lectura dijimos en la presentación del curso que no está asociada solamente a una asignatura, que como puede ser lengua española, está asociada a todas las materias que conforman el currículum. Es decir, que hasta a lo mejor matemáticas no, en matemáticas también se da.
los niños, ¿qué pasa? Leen un problema y saben perfectamente a lo mejor operar. Y es muy gracioso esa que nos ha dicho, porque es muy gracioso como diciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Sumar o restar? Claro, no lo saben. Saben sumar, saben la operación, saben lo que es la mecánica de ese cálculo o del otro, pero no saben asociarlo porque no hay todavía una comprensión buena, resultado del proceso lector, del enunciado, del problema que les estamos planteando. Por eso es tan importante que a nivel curricular todos los profesores valoren el grado de consecución de esta competencia lecto-escritura, aunque estamos hoy más centrados en esta parte de la lengua. Ese aprendizaje de la lectura, como os apuntaba, cuando nos dice un alumno que no comprende un texto, significa esa ausencia, como os adelantaba antes, esa ausencia claramente de unos referentes, esa ausencia de un conocimiento que es el que me ayudaría a entender, a comprender la nueva información captada a través de la nueva lectura. Cooper nos dice que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. Por eso, claramente, porque apoya esa parte. Hay otros autores que también describen cómo es ese procesamiento de la información del texto, es decir, que el lector relaciona la información que presenta el texto con la información almacenada en su mente. Y eso es muy, muy importante. Aquí se aparece desde el punto de vista lógico, que también lo apuntábamos el otro día, por eso no me voy a detener en este punto solamente, pero sí quiero recordarlo y más por el hecho de que no quedó grabado. Hay dos grandes rutas, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, esa aplicación del proceso que conlleva ese carácter cognitivo requiere, el desarrollo del cerebro a través de dos áreas. Por una parte, una vía que es indirecta, que es la vía fonológica, y por otra, que es la vía directa, que es la vía. En cuanto a la primera, a la fonológica, es donde se efectúa esa conversión que estamos apuntando todo el tiempo de los grafemas en fonemas. Es decir, está la base, es donde se produce la base de la lectura analítica, tan importante dentro de este proceso. La vía semántica, esa vía que sí es directa, es la que otorga, la que da, la que facilita a los signos gráficos significado, les dota de significado. Sin pasar, no es obligatorio pasar por la vía fonológica. Esta parte, la ruta semántica, es la base de la lectura sintética o global, es decir, cada uno de estos tipos de lectura está basada en una de esas rutas. Entonces, es verdad que existen también distintas posturas hacia cuál de las rutas es mejor, cuál es la más utilizada, etc. Nos quedamos con una idea fundamental, que es la importancia de combinar ambas rutas. ¿Por qué? Porque el sistema semántico nos va a conducir claramente al almacén de los significados de todas las palabras, es decir, hacemos referencia claramente a las ideas, y el sistema fonológico lo que hace es referencia a ese almacén de palabras, por así llamarlas en un término, sonoras, ¿no? Entonces, ambos, yo creo que cuando nosotros hemos claramente percibido el texto, el siguiente paso es recuperar su significado a través de toda la información que nos esté dando claramente Entonces, en ese primer paso vamos a ese procesamiento léxico de la información, cual asociamos el significado a esas, como apuntaba antes, a las palabras, a los grafismos, ¿vale? Y en el segundo nivel ya de procesamiento, que es de carácter sintáctico, se selecciona la información que me va a permitir realmente construir con ella la interpretación del texto. Es decir, ya hay un paso más, ya hay un objetivo más complejo a realizar. En el nivel léxico, en el de procesamiento léxico, se permite la recuperación claramente del significado de una determinada palabra. Cuando nosotros estamos yendo a través de la vía, como hemos apuntado antes, de la ruta visual, la palabra, ¿no? Estamos asociando palabra con esa imagen mental. Por eso, desde pequeños se está trabajando tanto
con los pictogramas asociados a las palabras del significado al que hacen referencia, ¿no? Para unir ambos estímulos y asociarlos, lo que facilita una mejor identificación, comprensión y aprendizaje en la forma de escribir de esa. Como os decía, ninguna de estas vías, ninguna de estas rutas es más efectiva que otra, sino simplemente nos demuestra que para que exista esa comprensión plena de lo que realmente estamos leyendo, de ese proceso de lector, tenemos que recuperar una parte de información que tenemos almacenada y unirla, integrarla a la que ya existía en el cerebro. Bien. Es un poco, de nuevo, ese proceso que os he estado comentando en el gráfico. Cogemos la imagen que anteriormente habíamos estipulado, esa lectura a través de los sentidos, esa información llega al cerebro y en el cerebro se integra claramente con esa información que ya estaba asimilada, que ya estaba almacenada anteriormente, es decir, a nuestro bagaje. Cuanto más sepamos de esto, pues realmente mayor será esa riqueza en el aprendizaje. ¿Sí? Pues damos un paso más en todo este proceso de aprendizaje lectoescritor, haciendo referencia a esas habilidades lectoras. Las habilidades lectoras, podemos establecer esta clasificación que está basada, como también he apuntado en la presentación, por Lebrero, que es una de las autoras que más ha trabajado todo el ámbito del lectoescritor. Él hace referencia claramente a una serie de habilidades, por una parte perceptivas, entre las que se encuentra, como se indica, la percepción visual, que a su vez sí que podemos incluir esa discriminación visual, la agudeza visual, ese tipo de ejercicios que te va entrenando en esas diferencias, en identificar errores, en ver, es decir, hay como una coordinación entre habilidad y coordinación, ¿no? Es una suma, ¿no? Ahí de ambas. Y por otra parte, dentro de las habilidades perceptivas, la percepción auditiva, que ahí la discriminación, en este caso, es auditiva, y hay una segmentación fonológica en este proceso. Dentro del procedimiento sensoriomotor existe ese dominio espacial, es decir, es muy importante, vosotros lo sabéis, cuando el niño no tiene una madurez de ese esquema corporal, no tiene una lateralidad claramente definida y esa orientación espacial, pues muchas veces todavía ese proceso lector va manifestando determinados fallos, ¿no? Si estamos en ese proceso de maduración, tenemos que darle el tiempo que es pertinente y posteriormente, si ya superamos, pues aunque hayamos trabajado previamente reforzando esas necesidades detectadas, pues ya tendríamos que hacer otra valoración diferente de la situación. En otro apartado tenemos todas las habilidades de carácter lingüístico que hacen referencia, como su nombre indica, al desarrollo psicolingüístico, que son la capacidad de simbolización, bagaje experiencial, es decir, todo el vocabulario que se tiene. Por eso es muy importante a los niños. Bueno, aquí, como siempre, pues habrá distintas posturas, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que creo que, bueno, en un momento de juego a los niños se les puede hablar con determinados técnicos propios más de ese momento de juego, pero siempre a los niños hay que hablarles con palabras correctas, palabras cultas, ¿no? Que algunas no conocerán su significado, pero les enseñamos también a que no lo pregunten. Si alguna vez decimos alguna palabra cuyo significado no se conoce, pues simplemente con preguntas a que hacemos referencia, nosotros lo explicamos y el niño lo que va haciendo es también ampliando, no a través en este caso del proceso lector, pero sí ese conocimiento cultural que luego asociará claramente a la escritura cuando aparezcan dichos. Como decía, estas son las de carácter lingüístico. Y luego también tenemos la del carácter intelectivo, que hace referencia pues, a todos los procesos cognitivos, bien sean analíticos o sintéticos, bien sea, por ejemplo, la discriminación de figura-fondo, que también es muy importante. Otra serie de procesos que son los metacognitivos, ahí entran en juego claramente
la memoria y la atención es muy importante. Hay que también tener en cuenta que hoy vivimos con una gran estimulación. Son muchísimos los estímulos que nos van llevando por todas partes y a los niños más. Y por eso el tenerlo en cuenta de cara a todos estos procesos. Y un entrenamiento de esa atención. La atención tiene que ser concentrada, mantenida en el tiempo y tiene que ser también selectiva. Y algo que es fundamental dentro todavía de lo que es las habilidades de carácter intelectivo, que es la creatividad. Creo que ahí tenemos todavía un reto que conseguir. Es ese fomento mayor de la creatividad. Hay iniciativas en proyectos educativos que apuestan por ese desarrollo, que los podemos ver a lo mejor de una forma quizá como estamos acostumbrados, porque lo que busca es esa expresión, esa organización, esa puesta en práctica, ¿no? Por así explicarme, de la creatividad propia de los niños en determinados momentos de su desarrollo. Las últimas que aquí aparecen de las habilidades son las personales. Y estas personales pues claramente hacen referencia a todas las condiciones socioambientales, es decir, tanto las personales en cuanto al sentimiento de seguridad, como a las sociales, es decir, la aceptación. Todos nos tenemos que sentir aceptados en un entorno social. Otras son las de disposición emocional, que es decir, esa necesidad, esa inquietud, esa motivación, el interés que muchos chicos sí que muestran, pero que a otros no tienen tanta inclinación hacia ellas, pero sí que nuestro objetivo es desarrollarlas, potenciarlas, ver cómo podemos despertar, ¿no? Más esa inquietud y ese interés por los aspectos tratados. Y, por último, la apreciación funcional. Existen muchos métodos y estoy segura de que si a cada uno de vosotros os pregunto qué tipo de método de lectura estáis utilizando, pues cada uno me dice más. Y esta vez, ahora vamos a volver a hablar más, porque si no, estoy yo todo el tiempo hablando, que yo encantada, como os digo, pero sí que quiero escucharos y también participar. Existen distintos tipos. Vamos a utilizar una clasificación que habla de los métodos sintéticos, de los métodos analíticos y de los métodos mixtos, ¿vale? Aquí sí que voy a pedir vuestra colaboración. Voy a ir presentando muy brevemente cuáles son las características de cada uno de estos métodos y sí os voy a pedir que penséis, en cuanto hagamos esa reflexión de los métodos sintéticos, ver si estáis utilizando vosotros más en este proceso de lectoescritura uno de estos métodos y qué ventajas y qué desventajas veis en ellos, ¿vale? Ahí os pido concentración y máxima colaboración, que estoy segura que la voy a conseguir. Los métodos sintéticos, como ahí también apunto, son métodos inductivos. ¿Esto qué quiere decir? Que la prioridad está puesta en los factores lógicos y técnicos, es decir, la parte perceptiva, y no por el resultado. O sea, el enfoque está más en esos factores lógicos y técnicos. Insisten también en esa automatización del procesamiento de la información, de la forma en la que se componen, de ese enfoque totalmente ascendente, ¿no? que vamos dando, partiendo pues, de lo que técnicamente son las unidades suprasegmentales, es decir, letras, fonemas, etcétera, y desarrollando el aprendizaje pues, para esa combinación y ampliación en otra serie de unidades, pero eso ya tiene otro carácter, que es un carácter más de combinar. Entonces, en función justamente de la unidad suprasegmental que nosotros empleemos, de partida pues pueden ser, por una parte, alfabéticos. Los métodos alfabéticos son los que parten de las grafías para seguir la combinación ascendente a sílabas y palabras, ¿vale? Alfabéticos, letras, sílabas, palabras. Los fonéticos, que van a depender del fonema, y los silábicos, que el punto de partida no es la letra, sino es la sílaba, ¿vale? Entonces, todos estos métodos es reforzar esa fijación mental del elemento que es nuestro punto de partida. Por ejemplo, al principio un niño ve unas letras y tal, y para él es como una interpretación de un garabato que no le aporta nada. Y posteriormente es a lo que da sentido. Entonces,
hay muchas veces que nosotros combinamos pues una parte de refuerzo onomatopéyico, otra que es la parte kinestésica, sobre todo basada en la parte gestual, que nosotros utilizamos en las aulas pues para enfatizar aquellos aspectos con el fin de que el niño los entienda, y otro que es fononímico, es decir, gestos más sonidos, o bien también imágenes. Es decir, hay una combinatoria aquí de determinados recursos que pues nos van llevando a ese desarrollo de actividades en función de como decía, de las distintas variables que acabamos de comentar. Entonces, mi pregunta, de ahí todos ya pensando, ¿utilizáis algún método sintético de aprendizaje de la lectura? Ese método de aprendizaje lectoescritor, ese método, ¿qué ventajas os está aportando? En cambio, ¿qué desventajas estáis viendo? Y un minuto para que podáis pensar un poco en este punto, en esta pregunta que os hago. ¿Utilizáis este tipo de métodos? Si no lo utilizáis, no pasa nada, nos acabamos de describir. Entonces, ¿qué ventajas pueden tener este tipo de métodos y qué desventajas pueden tener también los métodos sintéticos? De todos vamos a sacar ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Porque si no, todo lo tendríamos claro. Si todo un método o unos métodos fueran todo ventajas, pues ya sabríamos cuál utilizar. Venga, un minutito y lo vemos. Os pongo si me contestéis en el chat y luego podemos dar paso a alguno de vosotros para que también lo comparta con el resto de compañeros. A ver qué ventajas tienen los métodos sintéticos, qué desventajas pueden aparecer en el uso y en la aplicación de este tipo de métodos. Os recuerdo lo que he comentado, que los métodos sintéticos son inductivos, que establecen esa prioridad claramente en factores lógicos y teóricos del proceso y no se centran tanto en el resultado del mismo. Pueden ser de distintos tipos, bien alfabéticos, como su nombre indica, parten de las grafías y suben de una manera ascendente a sílabas, a palabras, etc. Fonéticos, que el punto de partida es el fonema, y silábicos, que el punto de partida es la sílaba. Vamos a ver si en el chat ya nos va apareciendo alguna respuesta a qué pensáis vosotros que puede ser una ventaja o que puede ser una desventaja de este tipo. ¿Ya tenemos alguna idea de qué ventajas nos puede aportar este tipo de métodos? Os apunto alguna de ellas. Por ejemplo, hemos dicho que es un método inductivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por una parte desarrollan muy bien el plano perceptivo, ¿sí? Pero el plano comprensivo se pasa a un segundo momento. ¿Qué más se os ocurre?
Un inconveniente, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, pues la diferencia entre G y J, perdón, a la hora de GG, yo os digo GG, pero la primera G es con G y la segunda con J, realmente esos elementos, como hemos apuntado antes, suprasegmentales, no están tan claros, ¿no? Una de las dificultades que plantea, uno de los inconvenientes. ¿Qué más elementos os pueden suponer una dificultad en diferenciar a través de que el sonido es exactamente el mismo? ¿Qué se os ocurre? No os tenéis que animar. ¿Alguno de vosotros trabaja con este tipo de métodos? De estos que empezamos de lo más sencillo y vamos incrementando ese grado de dificultad, de complejidad, a sílaba, a palabra. Otra dificultad, cuando digo C con C o C con Z. Es verdad que eso no es, a lo mejor la grafía no llama la atención, pero el sonido de un niño al principio no diferencia. K de CA con K de kilo. Si utilizas Aniledis, si quieres compartir esa experiencia en este método, en uno de estos métodos, encantada. Bien, particularmente con mis hijos, yo utilizo más bien comenzando por lo más sencillo, por las sílabas más sencillas, las palabras más sencillas, entonces hasta llegar a palabras más complejas, por ejemplo, las conformaciones de sílabas de 3 letras y así sucesivamente. Y es como más ventajoso a la hora de aprender porque ya después que domina, por ejemplo, las sílabas de 2 letras, se le hace más fácil reconocer las de 3. Muy bien, muy bien. ¿Ya hay algún comentario más? Como Ruth, que nos dice dificultades entre la B y la V, ¿verdad? O sea que es complicado. Al final esto lleva otro tipo de aprendizaje, ¿no? Que es verdad que hay una parte perceptiva, que si la lectura conlleva un proceso de atención es clara, ¿no? Otro punto que decís ahí, que también se produce como dificultad del proceso lector, y nos lo dice Reina, CSZ, ¿no? Sobre todo además, pues como en distintas zonas de Latinoamérica y en España también, en distintas zonas, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona sur de España, en Andalucía, pues se cecea, y dependiendo también de la provincia, se sesea o se cecea. Entonces, a la hora de escribir, eso conlleva también una dificultad, ¿no? Y a la hora de pronunciar en el aprendizaje de la lectura. Y y ella, sí, eso es. Es verdad que en el español pues más clásico sí se notaba en la pronunciación, pero lo hemos perdido. En algunas zonas que todavía se mantiene, es lo que nosotros llamamos una pronunciación más yeísta, ¿no? Que todos lo pronunciamos igual, de pollo, pollo. Decimos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Es que al rimar y usar imágenes se resulta más fácil el reconocer el sonido fonético, y una desventaja sería la lentitud de comprender. Claro, el pictograma lo que nos ayuda siempre es a, bueno, pues asociar. Yo veo el dibujo, yo asocio ya a qué referencia con ese pictograma, y ya el siguiente proceso es vincular. Vincular, pues si pongo un elefante, la E de elefante. Luego, en vez de E, pues ya puedo ir añadiendo las distintas sílabas hasta llegar a completar la palabra entera. Muy bien el uso de palabras con K, fenomenal. Todas estas con Q, es esa diferencia, K-Q, lo que pasa que sí que en el sonido ahí puede, por ejemplo, si digo kilo, como se escribe kilo, se podría escribir de dos maneras que fonéticamente suenan igual, ¿no? Entonces, esa parte tenéis toda la razón.
Ventajas que aparecen, pues es a favorecer la articulación y discriminación fonológica, ¿no? Es decir, que tú cuando eres capaz, es la dificultad que habéis marcado de ese tipo de expresiones, pero por lo demás, como no comprendes, no conlleva ese pensamiento lógico, simplemente es esa mayor, bueno, pues articulación, ¿no? Y discriminación fonológica. También son eficaces, como también apuntabais, en esa automatización, ¿no? Pero no resuelven todo lo que surge del comprensivo, del pensamiento reflexivo, ¿no? Sí que también habéis apuntado muy bien con esa experiencia, hay una graduación, ¿no? Sistemática del aprendizaje, una graduación que vamos de menos a más, se va haciendo más complejo, etcétera, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas de este sistema. En cuanto a desventajas, pues una de ellas para mí que creo que es importante es que requieren conocer la estructura del idioma, es decir, la vocalización, ¿vale? La vocalización de las palabras, el silabeo, el acompasamiento, es decir, en función de, ya sabéis, por ejemplo, que en el aprendizaje del inglés, una de las estrategias que como no se pronuncia exactamente igual a cómo se escribe, los niños pues hay hecho siempre eso el deletreo, ¿no? Volvemos otra vez, aunque comprendan las palabras, aunque las sepan, cómo es la escritura correcta. Nosotros no tenemos tanto en esa parte esa dificultad, ¿no? Y también otro de los inconvenientes de este tipo de sistemas pues es que exigen reversibilidad del pensamiento, es decir, esa reversibilidad no es propia del niño, que esto es un requisito que hay a punto. Muy bien, oye, pues fenomenal, seguimos avanzando y avanzamos esos métodos analíticos. Ahora nos ponemos en los métodos analíticos, al contrario que los anteriores. Estos métodos, perdón, ahí hay una rata, no son inductivos, son deductivos, ¿vale? Perdonadme que ahora mismo lo corrijo, no quiero que esto... A ver, perdonad, un segundito que lo hacemos. Ahora voy a leer. Venga, ahora lo corrijo, no os preocupéis. Entonces son deductivos, ¿no? Eso es uno de los aspectos que claramente estos son los que aparecen y dan prioridad a esos factores psicológicos y a la comunicación lingüística. Lo que se está trabajando es una corrección de la lectura, como ahí os apunto, como respuesta ya pues instintiva a un estímulo que es sensorial, ¿no? Que expresa realmente un pensamiento. O sea, aquí damos un paso más también en este tipo de refuerzo por parte del método analítico. Es decir, que el niño cuando lee lo que aparece en el texto, ¿vale? Provoca en su intelecto pues una reacción. Entonces, procesa la información, en este caso es de modo al contrario, descendente. Parte de las unidades complejas para llegar a las más elementales. Entonces, aquí podemos, en función del texto de referencia, pues pueden ser el método global, el método natural y el método ideovisual. El global, como decía, parte de la idea, parte de la palabra. El natural, pues parte incluso de la frase, ¿no? Que es para el sentido del lector. El ideovisual es el cuento completo. Esto no quiere decir, independientemente que utilicemos, imaginaos, un método sintético, no utilicemos el cuento como uno de los recursos para fomentar el hábito del lector, es fundamental. Además, si al cuento, a la lectura del cuento le unimos la dramatización del mismo, pues se incrementa también ese gusto. Y yo creo que esto es importante, el tener en cuenta estos tres tipos, ¿no? Partir de la idea, de la palabra y partir o de la frase o incluso, como os apuntaba, de todo el cuento en este sentido. Y ahora otra vez, colaboración. ¿Cuáles son esos métodos analíticos que podéis utilizar? ¿Los estáis utilizando? ¿Qué ventajas? Sí, hay dentro de lo que cabe. ¿Sí? ¿Y ves alguna ventaja? Porque, por ejemplo, cuando utilizamos uno de estos métodos, imagínate una idea, ¿no? Que se comparte con el grupo de alumnos, ¿no? Eso, se logra una buena articulación, son métodos poco motivadores. Poco motivadores, dependiendo, yo haría un matiz, porque sí creo que fomentan
es esa relación interpersonal. ¿Por qué? Porque se comparten ideas, ¿no? Muchas veces lo hacemos, ¿no? En lo que es el típico círculo que nos sentamos, sobre todo con los niños más pequeños o bien con los un poco más mayores, en lo que compartimos, leemos, hay una relación interpersonal, porque como podemos llegar a compartir una lectura, un cuento, etcétera, hay pues un contraste, ¿no? ¿Qué ideas te han surgido a ti? ¿Qué ideas te han surgido al otro niño? Tal. Entonces, ahí, por ejemplo, las relaciones interpersonales sí que está demostrado que se estimulan más que en el otro método, ¿no? Yo por eso sí apunto a esa mayor motivación, ¿no? Por su capacidad de significativo. Una ventaja es cuando el niño tiene una rutina diaria de lectura partiendo de un texto. Esto lo veremos. Esta idea es importante. El tener determinadas rutinas en los alumnos de lectura es muy importante. Eso también lo trataremos y veremos que son claves para realmente el desarrollo de esta competencia tan necesaria e importante. También otras limitaciones que podemos, o desventajas que podemos decir, pues por ejemplo, que no permiten la gradación sistemática del aprendizaje. Es decir, exigen, a ver, estos métodos para los docentes exigen una especialización grande y además mucha creatividad, que si las tenéis, fenomenal, si no se puede desarrollar, pero exige, o sea, yo creo que para el docente requiere otro tipo, ¿no? de características importantes. Y un pero, que creo que se ralentiza el aprendizaje. Es decir, como estamos trabajando con muchas funcionalidades, muchas funciones a nivel mental, claro, el poner en juego todo ese engranaje, el poner en juego toda esa maquinaria, realmente pues no es fácil, ¿no? Es complicado y entonces ralentiza el problema, ¿no? Comprensión baja en el método sintético. Bien, me imagino que es también además basada en la experiencia que tienes, Evelyn. Muy bien, fenomenal. ¿Alguno más que quiera compartir? Bien, bueno, pues seguimos ahora con los métodos mixtos. Esos métodos mixtos pues van a surgir en respuesta a los anteriores, es decir, quieren hacer claramente pues que en ellos converja una metodología ecléctica, ¿no? Una metodología ecléctica, ya sabéis, ecléctico es que va cogiendo de las distintas metodologías, es decir, de esto, de la otra, por eso su nombre de mixto, ¿no? Lo que sí que tiene en cuenta este tipo de métodos que combinan es todos los rasgos y aspectos o variables de carácter psicológico, ¿no? en lo que es la formación del aprendizaje lector. Entonces, el punto de partida claramente es la comprensibilidad global del texto y aprovechan la significatividad que conlleva claramente ese conocimiento del mismo para pasar a continuar un procesamiento descendente, ¿vale? Perdón, al contrario, ascendente. Es decir, pasa de una continuidad de desarrollar un procesamiento ascendente de los distintos elementos que hemos señalado anteriormente como suprafrontales. Tres tipos. Perdón. Psicofonéticos, psicolingüísticos, multisensoriales. En cuanto a los primeros, los psicofonéticos, realmente la actividad que es. La actividad es partir de esa observación global. Hemos partido que es de la perspectiva global, de varios elementos, es decir, de varias palabras, por ejemplo, con un objetivo de ir luego identificando los distintos componentes que la conforman, porque son comunes. ¿Cuál es la sílaba común que tienen una u otra? Esta palabra y esta otra. Esa identificación es propia de este tipo de actividades. Cuando ya has identificado esa parte, tú ya los tienes localizados, ahí ya se produce, empieza a desarrollarse ese proceso sintético. En cuanto a los psicolingüísticos, es similar al anterior, pero la relación se establece entre sílabas, palabras, frases, es decir, en ese orden. Y los multisensoriales entran a formar o entran en juego distintas variables propias del nivel madurativo del alumnado, que atiende a toda la globalidad
y favorece evidentemente pues, el conocimiento de textos y el refuerzo de distintas experiencias que, como su nombre indica, multisensoriales, son distintas experiencias sensoriales. ¿Alguno utilizáis este tipo de métodos? ¿Qué ventajas o desventajas estáis viendo o podéis ver en las mismas? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se os ocurre? Adelante, Ani, que has levantado la mano. Perdona, que no lo veo. Ok, bueno, muy buenas noches, ¿verdad? Dentro de estos métodos mixtos, dentro de las ventajas, de acuerdo a lo que usted nos expone, ¿verdad? Y dentro de alguna manera, una ocasión que lo hemos podido trabajar, bueno, de las ventajas que podemos resaltar, se encuentra de que, tal y como puntualizaba, puede trabajar la generalidad. Todos tienen la oportunidad de ser atendidos de acuerdo a la necesidad que se presente, ¿verdad? O de acuerdo al contexto y la situación que trabajemos. Es decir, que cada quien puede tener la oportunidad de que se pueda trabajar y que tal vez se pueda trabajar de una manera más pluralizada. Sin embargo, partiendo de esa misma ventaja como punto débil, si se puede decir de esa manera, o desventaja, es que atendiendo a esa misma diversidad de una manera más generalizada o plural, pueda que nos podamos perder de ciertos detalles por trabajarlo, ¿verdad? De una manera así tan pública. Pueda que esos detalles que tal vez pueden ser muy puntuales y que den ciertas pistas de lo que podamos trabajar y que sean imprescindibles, podamos descuidarlo porque tal vez nos focalizamos en la generalidad y no en algo más específico, y pueda entonces que perdamos un poco el contexto de lo que queramos trabajar en sí. Entonces esa puede ser una de las desventajas. Muy bien, mil gracias. ¿Alguna participación más? Adelante, ¿hay otra palabra tomada? ¿No? Bien, pues ¿qué es lo que veo yo también? Ahí lo que vemos claramente es que es verdad que se apoyan en procesos psicológicos, ¿vale? Pero antes algo, quizá porque ahí ya proyecto, el apoyarse en eso, que está bien, hace que la parte de creatividad se quede a un lado, ¿vale? Otra de las partes es que si ya los anteriores eran complejos por parte de desarrollar por parte de los docentes, estos todavía requieren una aplicación mayor, es decir, requiere una especialización mayor de los docentes, ¿no? Sí que dan respuesta a una actividad pues más personal, porque yo creo que mantienen más la motivación, ¿no?, del alumnado, porque sí que fomentan esa búsqueda personal, ¿no?, esa inquietud, esa experimentación, ¿no?, la animación a que el alumno busque y busque, ¿no? Y bueno, pues metodológicamente sí que pueden presentar algún tipo de deficiencias, ¿no?, en ese sentido, porque, bueno, pues resultan a lo mejor eficaces en niños con dificultades, ¿no? Pero porque la percepción, ¿sí?, la desarrollan sin perder lo que es la parte de la comprensión del texto. Entonces, bueno, pues ahí están un poco, en ese sentido, metodológicamente, pues puede ahí prevenir ciertas deficiencias para esos niños que requieren determinado apoyo, pero sobre todo porque está basado en esa personalización que estamos marcando. Muy bien, fenomenal. Un paso más dentro de este proceso es las etapas por las que se sigue ese proceso. Como hemos comentado anteriormente, es un proceso, y un proceso que es largo. Un proceso que podemos señalar en un primer momento 3 etapas, podemos acotarlo así. Una primera etapa de sensibilización. Esa sensibilización va a conducir a lo que es una pseudo lectura, es decir, ¿a qué hacemos referencia? Aparece el lenguaje escrito junto con el lenguaje simbólico. Entonces, ahí a modo de ejemplo, en el primer pictograma aparece una casa básica en el que sí que se recoge el nombre de casa. Entonces,
Por eso decimos que es una pseudolectura, porque realmente no es que identifiquen al comienzo, evidentemente, casa en cuanto a la parte de la grafía, sino en cuanto a la parte del símbolo que representa el dibujo. Maestra, Sí. con respecto a eso, no sé si lo podemos relacionar, eso que usted Sí. nos explica ahora, con respecto a la inclusión de la educación especial. Por ejemplo, a las personas que tienen cierta condición o cierta discapacidad, por ejemplo, las personas que sufren de ceguera, ¿verdad? O que es de tartamudez o mudez, que lo que más se recomienda dentro de las indicaciones que se recomiendan, valga la redundancia, es que no solamente se ponga los letreros, por ejemplo, señalizaciones en letras, sino que de igual manera se impregnen símbolos para que las personas tal vez, y no solamente las personas que tengan algún tipo de discapacidad, también las personas iletradas, ¿verdad? Que puedan identificar cosas a través de los símbolos, no solamente a través de las letras. Y eso es uno de los factores que se recomienda mucho. Sí, muy bien. Sí que es así, incluso, aunque podemos ver esto que tiene un gran atractivo para la etapa de educación infantil, yo creo que ahí hay otro momento, ¿no? En el que os he traído un ejemplo en el que incluso toda esta utilización de pictogramas con la expresión que conllevan están referenciados, por ejemplo, a las rutinas. Dentro del método Montessori, las rutinas diarias de las tareas diarias, ahora os lo proyecto. Están ahí, en ese sentido, para que visualmente, claro, el niño que es mayor y ya tiene la competencia lectora adquirida o hasta determinado grado adquirido, bueno, pues ya incluso seguro que ni lo lee, o sea, simplemente identifica el pictograma y sabe a qué hace referencia, pero siempre va a aparecer escrito para que haya esa asociación entre lo que percibimos, bien que también en estos pictogramas, en los centros que tienen niños con una deficiencia visual, pues aparece también la escritura no solamente con las letras como estamos viendo ahí, sino con el alfabeto que ellos utilizan a nivel. Por eso habéis visto que desde el principio he hablado de, porque muchos libros sí que aportan siempre esa capacidad visual, pero hay otros niños que esa capacidad visual, que es la capacidad táctil, es decir, que su forma de leer no es a través de la visión, es a través del táctil. Muy bien, y es verdad que todo lo que conlleva ese aporte de pictogramas, pues ayuda en función de las distintas necesidades. Con niños que tienen unas necesidades educativas especiales, sí les aporta mucho más, les hace incluso mucho más fácil la comunicación, porque hay veces que si, por ejemplo, una de las dificultades que tienen es esa relación con los demás, en la expresión oral, pues a través incluso de pictogramas, muchos niños se trabaja para que la comunicación se vaya entrenando y sea algo fluida a pesar de las limitaciones que tiene el sistema. Muy bien esa aportación. Entonces, estamos en esta primera fase. Como decíamos, es una fase en la que se produce esa pseudolectura, porque lo que hacemos claramente es ver que es un espejo, ¿no? Y identifico rápidamente el espejo, pero los niños que tienen más inquietud sí que se van fijando en espejo, pero fíjate, la letra primera es la E. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa letra de un niño que ya la tiene identificada y la quiere luego transcribir a nivel de grafía, ya en el proceso escritor, la escribe justo en el espejo, es decir, al contrario, como si fuera casi el símbolo matemático? ¿Por qué se produce de lo que hemos comentado o se puede producir ese tipo de error? ¿Qué características hemos comentado anteriormente que son claves para formar esa base y que, bueno, que es normal que dentro de lo que es esa madurez que se requiere de ese ámbito en este proceso, pues esos errores no se consideren como unas deficiencias reales, sino simplemente aspectos que se explican por una falta de... ¿Os acordáis que lo hemos comentado? Por ejemplo, ¿por qué un niño puede confundir una B, ¿vale?, con una P o una P con una Q? O como digo, escribir la E, pero en vez de hacia la derecha abierta, hacia la izquierda.
Bueno, puede ser indicios de dislexia, por ejemplo. Sí, o sea, eso puede ser, pero cuando llegamos a una etapa, porque para identificarlo como tal, lo que tenemos que garantizar es que cómo está ese desarrollo madurativo, el esquema corporal, la lateralidad, es decir, que es verdad que pueden ser señales, pero ya pasado el momento en el que el niño tiene que tener y haber alcanzado ese grado maduro. Es decir, que cuando son pequeños realmente, perdón, por el parecido de las letras, sí, es por el parecido, pero por ejemplo, al no, la E, todavía no diferencio bien lo que es derecha de izquierda, entonces esa E puede estar hacia un lado, ¿vale? O puede estar hacia el otro, no ve la diferencia, porque ve la forma, la grafía, pero no se fija tanto si está abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. La P y la B muchas veces se confunden por eso, porque es arriba, abajo, lo mismo, es la parte de la madurez del esquema corporal, ¿vale? Es ahora, pasado ya un momento, ¿sí? Sí que pueden ser avisos de que tienen que hacerse un seguimiento por si es necesario pues ese diagnóstico y la intervención que requiere pues un tipo de dificultad que también comentaremos en otras sesiones más adelante. Muy bien. Como decía, es esa serie de lectura porque se produce esa relación del lenguaje oral con el escrito a nivel simbólico y porque también se da un carácter sincrético, ¿no? de la percepción. Por ejemplo, el uso de pictogramas, como hacemos aquí, es lo que realmente está apoyando este proceso. Esto no quiere decir que no usemos pictogramas, que no usemos hologramas, que no identifiquemos de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, pues hay clases en las que cada niño de la clase es identificado pues, con un símbolo, una imagen que ese niño ha elegido, ¿vale? Pues uno quiere un perrito porque le encantan los perritos, el otro tal. Entonces no es que aparezca ya el símbolo perro, sino la imagen del perro. Y además hay un juego simbólico de identificación con el niño pues, que ha mostrado ese. ¿Vale? Bien, ahí os he comentado antes este ejemplo de la tabla de tareas del método de Montessori, en el que aparecen, por ejemplo, veis rutinas, que eso son rutinas diarias de las funciones que tienen que realizar los niños de 2-3 años, 4-5 años, etc. Y como veis, siempre aparece escrita la función que tienen que realizar junto con una pequeña grafía. ¿Por qué? Porque los niños, por ejemplo, todavía de 2-3 años, no identifican que la lectura a lo mejor de comer solo, de ordenar sus juguetes, pues de recoger pues, los cubiertos como aparece al final, etcétera. Pero a través del dibujo y tras la explicación previa, los niños se van fijando y van asociando. O sea que sí que vuelve a haber esa utilización. Cuando estaba preparando todo este curso, pues vi esta imagen y dije, bueno, pues la traigo para que veáis que incluso cuando son más mayores, el proceso es al contrario, ya también ven claramente la imagen y no se paran a leer, saben rápidamente, oye, me toca la basura, tengo que llevarlo, etc. Porque no he interiorizado, pero está escucho su sensación. Fenomenal. Estaba leyendo uno de los comentarios que habéis hecho en el chat. Gracias. Bien. Hay una segunda etapa y esa segunda etapa es de funcionalidad. Una funcionalidad que hace referencia claramente a la estructuración del pensamiento y por eso va vinculado a la parte fonética y la parte alfabética, ¿no? Tiene un carácter claramente analítico, es decir, que se va diferenciando los elementos textuales, ¿no? En frases. Puede ser por una parte periodo fonético, ¿vale? Que son los sonidos, o puede ser el periodo léxico, que son las letras. Entonces, ¿qué es lo que aporta a nivel de trabajo escolar en este ámbito? Pues lo que aporta claramente es generar mucho vocabulario. Los niños lo que van haciendo con este tipo de actividades es incorporar, enriquecer ese bagaje cultural que tienen en su cerebro y que luego les va a permitir que cuando rápidamente pues, capten en la lectura de otro texto, pues lo asocien y lo integren con mucha mayor habilidad con esa información que está en el cerebro. Por ejemplo, aquí es muy importante todo el juego simbólico, el juego, como veis ahí, que os aparece con palabras, el juego de sílabas en desorden, por ejemplo, pues
aparece la imagen, aparece nuevamente el pictograma y aparece en las sílabas de la palabra cómo se escribe, pero están desordenadas. Entonces el niño lo que tiene que ir haciendo es ordenarlas para luego ver cómo, pues, sílaba a sílaba a dar lugar a la palabra concreta. Igual ocurre con la palabra cometa. En el otro ejemplo que aparece de tortuga, que aparece de plátano, hay niños, me apuntáis que hay niños que ven el dibujo y escriben otras cosas diferentes. ¿Por qué comentáis esto, Felipa? ¿Nos lo comentas a todos? A ver si entendemos bien a lo que hace referencia. O sea, sí que queda claro que es que el niño ve un dibujo y escribe otra cosa, pero ¿por qué puede escribir una cosa cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos que está muy claro? O sea, yo no puedo escribir ahí algo que no sea tortuga, por ejemplo. Pero ¿por qué puede deberse a que ese niño esté escribiendo otra cosa? ¿Nos lo compartes? O si Filipa no. Perfecto, adelante, Ruth. Sí, porque a lo mejor no puede conectar el micrófono. Adelante, Ruth. Porque en algunas regiones tienen otros nombres. Puede ser, claro. Por eso decía que quería comentarlo por si acaso había otras variables que a mí se me estuvieran yendo. Pasa con las flores, por ejemplo. Un caso concreto, ¿nos ponéis de flores para que yo lo vea con más claridad? ¿O confunden el dibujo? Eso sí, si el dibujo no está claro, evidentemente el dibujo tiene que estar muy claro y no dar lugar a una posible interpretación. O sea, ahí estáis apuntando dos cosas distintas. Es verdad que el pictograma tiene que estar claro, porque lo que no buscamos es confusión, lo que buscamos es ese apoyo, es esa identificación, ¿no? Si aquí se llama chichigua a las cometas. Ah, claro. Perfecto. Se le da otro nombre y entonces el niño no va a saber, no va a identificar, ¿no?, la palabra que está ahí mal ordenada en cuanto a sus sílabas, porque el nombre que tiene en la cabeza es otro, ¿vale? A las tortugas antes llamaban icoteas. Ah, muy bien, muy curioso, está muy bien. Muy bien, pues este tipo de, etcétera. Muchísimas gracias, Ruth. Este tipo de situaciones, pues sí, las tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear. Es muy importante que cuando, y eso es una de las cosas que tanto en métodos os tenéis que fijar, en el material, en los recursos con los que trabajáis, porque esos recursos están inspirados en alguno de los métodos. Entonces, no podéis estar como aplicando un método con unos recursos que se trabajan desde otra perspectiva. Entonces, lo importante es ver cuál es el método y ver si vosotros, con los perfiles de los alumnos que tengáis, es necesario enriquecer la intervención de los niños con el diseño de otras actividades que pues, complementen esa metodología pues, en los aspectos que así lo requieran. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la tercera fase, ¿no?, es la fase de consolidación. Esa fase de consolidación propia de la destreza, ¿no? Las imágenes generan más confianza en la lectura. Sí, la verdad es porque asocias. Sobre todo, a lo mejor tienen otro nombre distinto, pero si el niño, por ejemplo, en un texto lee cometa y ve el icono de la cometa, aunque haya otra posibilidad de denominación, sí que es claro que lo puede unir, sí, puede ir interiorizando otra denominación distinta del mismo objeto. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando una memoria es imagen tal y ayuda a la memoria corta. Muy bien, muchísimas gracias, Ruth. Bien, como decíamos, la tercera fase de consolidación de la destreza, ¿no?, de esa destreza lectora. Aquí hace referencia claramente a la parte semántica. Es un periodo global, es un periodo en el cual se integra todo lo que es el mensaje textual y sí se produce ya, como ahí apuntamos, a esa automatización de la lectura, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues el tipo de juegos que se pueden utilizar más para desarrollar esa consolidación son esos juegos interpretativos, ¿no? Es decir, adquisición, por ejemplo, de modelos, de tipo de modelos de lectores. Por eso yo apuntaba antes, ¿no?, y
Y sí que os voy a animar a ver si compartís alguna experiencia. Cuando vosotros con el grupo clase habéis compartido una lectura, que puede ser un cuento o puede ser una lectura un poco más compleja si trabajáis con chicos más mayores, y ver un poco cómo, si vosotros habéis llevado a cabo esa lectura, cómo habéis visto o al comienzo vuestra lectura, y cómo los chicos, si poco a poco dentro de ese proceso habéis visto que también han aprendido de una manera por imitación, ¿no? Por ese referente lector que en el fondo sois los alumnos, ¿no? ¿Habéis tenido así alguna experiencia de compartir, de ver cómo cambian por esa forma de vivir, ¿no?, la lectura en una clase? A ver, ¿quién se anima a compartir una experiencia? Alguien que nos transmita, bueno, pues a mí me funcionó muchísimo esta lectura hecha de esta manera con los niños, y me funcionó porque vi que les mantenía la atención. ¿Quién se anima? No sé si hay un ruido, no sé si alguien está intentando hablar. Fijaos, cuando estéis en la etapa de educación infantil y cuando habéis, por ejemplo, leído los niños un cuento, y un cuento en conjunto, en semicírculo, si a esa lectura del cuento le unís una cierta dramatización, pues con pañuelos, con elementos ornamentales acordes con lo del juego, o incluso que generen la creatividad de los niños, bien antes o después del proceso de la lectura, se complementan mucho, y lo que fomenta es sobre todo pues ese intercambio de impresiones de los personajes o de los hechos que aparecen. ¿Alguien que se anime? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Adelante. Sí, Juana García, aquí desde Boca Chica. Yo estoy trabajando con chicos de primero de secundaria y segundo de secundaria, en la parte de formación integral humana y religiosa. Entonces, viendo esos ejemplos que usted me da, en el método analítico, lo he utilizado con lecturas de libros de la Biblia. Por ejemplo, leí recientemente el libro de Esther. Yo me sentí muy satisfecha porque hicimos varias estrategias. Entre ellas era construir una guía de estudios, sacándola de los capítulos del libro, y veo cómo los chicos todavía me paran, los muchachos, los estudiantes me paran en la pasillo, y le veo como ese interés por leer y el aprendizaje que ha quedado en ello. La enseñanza fue 1A en cuanto a eso, y me ha gustado excelente esa estrategia, y sí, ha dado muchos resultados positivos para ese grupo. Qué bien. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste la lectura? ¿La leíste tú? ¿La vivenciaste tú? ¿Les introducías a ellos en esa lectura dentro del aula? Exacto. Un primer capítulo yo lo leí, le di esas entonaciones, lo fui guiando. Me parece que va por el género novela, cuento. Entonces ellos van cada día, cada capítulo, se iban motivando más a leerse, porque quedaba siempre qué pasó con tal personaje, porque tal personaje, y ellos mismos construían preguntas y respuestas que contestaban ellos ahí entre ellos mismos durante el desarrollo de la clase. Me parece que esa estrategia de lectura fue formidable. Qué bien. Y es cuanto. Qué bien, me alegro y gracias por compartirla, ¿no? ¿Alguien más? Porque además estos chicos ya son un poco más mayores, o sea que ahí sí que hay que abordarlo, ese proceso lector-escritor desde otra perspectiva, ¿no? Pero que sí que hay muchos elementos que se tienen que seguir trabajando, de todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la sesión.
¿Alguien más que se anime a comentar y a compartir su experiencia? Buenas noches, Buenas noches, ¿qué tal? Yesenia, desde Villa Altagracia, el puerto. Escuela María de Rosario Almanzar. Nosotros hemos tenido una experiencia muy favorable en esos procesos de lectura con los estudiantes. Realizamos unos círculos de lectura donde los pequeñitos, ¿verdad? Nosotros le hacemos unos procesos así en círculo, donde nosotros los ponemos a seleccionar libros con ilustraciones, donde ellos seleccionan su libro por la portada que les favorezca más o que ellos de su preferencia, donde hacemos una socialización primero con ellos de la prelectura, donde ellos pueden visualizar las imágenes y le hacemos preguntas que de qué ellos creen que trata ese texto, y ellos mismos pueden expresarse y decir de antemano qué es lo que ellos piensan del texto. Luego comenzamos a hojear los libros, los niños, y ellos pueden ir visualizando cada una de las imágenes y pueden hablar de ello. Al final nosotros podemos, entonces le leemos el texto a aquellos niños que no pueden, ¿verdad? Que no dominan la lectura. Hay otros que sí. Y así tenemos esa experiencia, cómo ellos pueden expresarse libremente de forma oral de lo que han aprendido de la lectura. Eso nos ha favorecido bastante. Y a veces tienen una debilidad en la escritura, pero en la comprensión lectora sí manejan esa parte. Qué bien, pues me alegro y mil gracias también por compartirlo. Hay otros comentarios también en el chat, los leemos. En los procesos de lectura que se utilizan en preescolar, después de leer un cuento grupal varias veces en una semana, los niños sorprendentemente parafrasean frases memorizadas y leen algunas palabras, pero hay que darle seguimiento, evidentemente. O sea, y sobre todo para que esas palabras se le den seguimiento, se utilicen de una manera correcta y sobre todo en el contexto que sea pertinente. Si además, yo os animo ahí que además, en la medida de lo posible, si son también más pequeños, introduzcáis algunas canciones propias que luego también tengáis escrita la letra de la canción y que refieran, por ejemplo, con los más pequeños, como os apuntaba el otro día, debajo un botón tontón del señor Martín Tintín. Entonces, como ahí estamos marcando para reforzar esa conciencia, ¿no? Fonológica que hemos marcado también anteriormente. Hay otro comentario de otro compañero que dice: a mí me ha funcionado los textos cortos escritos en un papelógrafo y hacer una lectura compartida pasando el dedo debajo, señalando cada palabra a leer y pronunciando en voz alta. También me han funcionado los juegos de letras e imágenes para formar los nombres de imágenes. Está bien, esto es el método más constructivo. Y las rutinas de lectura diaria son muy efectivas. Que no son fáciles de mantener en el aula, ¿eh? O sea, hay que tenerlas muy claras, hay que tenerlas muy programadas y que tal. O sea que, pues enhorabuena. La verdad que estas iniciativas ayudan mucho en ese proceso de mejora. Otro comentario: si somos constantes y volvemos a usar esos textos durante el año, logran leer algunas palabras, quizá no todos porque debemos ser realistas, depende de la población. Pero es verdad que en cuanto haya una estimulación y que el profesor tenga unas expectativas altas del alumnado que puede conseguir determinados objetivos, ya sabéis que se cumple. El efecto Pygmalion siempre está así, los resultados que se obtienen de los alumnos son mejores, ¿no? O sea que es verdad que hay que partir de una realidad, pero partir de una realidad con unas expectativas no inalcanzables, pero sí más altas para conseguir mejores resultados. Muy bien. Me he dado el resultado porque tengo unos cuentos, según van leyendo, hacemos pausa, utilizo preguntas inferenciales. Eso también está muy bien, la introducción de una lectura que fomenta la parte de la comprensión, ¿no? De la comprensión, de compartir las ideas. Ahí también os animo a que sigáis potenciando esa creatividad y lancéis unas preguntas que conlleve imaginación, que conlleve construcción, que conlleve, y si el personaje no fuera así y tuviera tal aspecto, tal no sé qué, ahí, bueno, ya veríais cómo ellos además desarrollan con su creatividad esas ideas en un nivel muy, muy alto. Muy bien. Muchas gracias a Robert por el comentario que hace. Evidentemente, la clave es la que marcas, ¿no? El compromiso de maestros como vosotros, que estáis comprometidos, que estáis en una sesión formativa un viernes después de toda la jornada laboral y con una finalidad clarísima, que es la mejora de la calidad educativa, ¿no? Entonces, esa es la clave del éxito. Gracias, Robert.
Y bueno, en estos minutos, porque no, sí que quiero ser puntual para acabar esta parte, había pensado en que, bueno, lo podíais dedicar ahora unos minutos que me podríais escribir. Ahí os he puesto mi correo electrónico econgosto@edu.ucm.es. En ese correo electrónico, de cara a la siguiente sesión que tendremos el viernes de la próxima semana, lo que me gustaría es un poco que me compartierais esos retos que veis que tenéis que afrontar en las aulas, aspectos, por ejemplo, que tenéis más dificultad de desarrollar, un poco para que, además del curso, de reflexionar sobre esa fundamentación teórica y que toméis conciencia de que, por ejemplo, un tipo de actuación que estéis desarrollando conlleva unas ventajas, conlleva unas desventajas, que podéis complementarlo con otros métodos, etcétera. Pero como estáis en activo, estáis ahí con los chicos a pie de aula, ver un poco esas realidades, ¿no? Es decir, ahora mismo hemos compartido, pues podríamos decir, prácticas de éxito, ¿no? Que estáis viendo que os han funcionado. Genial, las compartimos y seguro que muchos de nosotros podemos incluso aplicarlas de una manera o de otra con esas adaptaciones pertinentes en nuestro día a día. Pero sobre todo, también plasmarme en un correo que me podáis enviar cuáles son esos retos a los que os enfrentáis, que no sacáis a lo mejor, o sea, ponéis como mucho énfasis, mucho trabajo, mucha dedicación, pero no conseguís esos resultados. Yo os agradecería que no tiene que ser ahora mismo, yo lo decía para que tampoco añadiréis, como ya nos quedan un par de minutos para finalizar, esos comentarios, ¿no? Mira, sí, yo practico esto, pero veo que los chicos pues no se motivan y creo que la motivación puede venir por estos factores, etcétera. Esa parte para ver si entre todos podemos ir planteando en la próxima sesión en algún caso práctico que nos ayude entre todos a resolverlos y realmente a dar respuesta al compañero que lo comparte, ¿no? Genial, gracias Diego por el apunte en el chat, que es más fácil. Jacqueline también ha comentado en el foro que a mí me ha funcionado la lectura del relevo diaria y he tenido unos resultados maravillosos en los niños, la lectura diaria de diferentes textos. Perfecto. Y también Felipa, que... sí, las preguntas inferenciales. Perfecto, esto ya la había comentado, ¿no? A lo mejor me he saltado de Ligia, que nos dice que una de las estrategias que más me ha ayudado es el juego simbólico. Ejemplo, el juego simbólico, a ver, no olvidéis nunca que son niños y todo lo que esté basado en una metodología de carácter lúdico, con la diferencia que hay en estos matices, pero da igual, que sea juego, que sea un enfoque lúdico, les motiva, les engancha, les atrae y eso puede generar también una respuesta mucho más positiva. Decías que si estás hablando del amor de Dios, aunque no lo he impartido en las escuelas, sino en talleres de formación humana, pero sí he visto que los conocimientos le hacen significativos. Muy bien, fenomenal. ¿Sí? Bueno, pues nos queda un minuto. No sé si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario, alguna puntualización, alguna propuesta de mejora que abordemos también la próxima semana, porque espero veros a todos, aunque sea virtualmente. Profe, mande la grabación de la clase de hoy, si usted puede. Diego luego la facilitará, ¿vale? Sí, correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Tengo para comentarles, para cerrar, agradecerles a Elvira y también a cada uno de ustedes que han sacado este tiempo para poder participar de esta capacitación. La grabación de la clase va a estar colgada en el YouTube de Educa ya a partir de la semana que viene, así que pueden ir suscribiéndose al YouTube de Educa para que así cuando se suba la grabación puedan tener acceso a esta inmediatamente. Así que nada, sin nada más que agregar, pues darle las gracias a todos ustedes. Saludos a todos.